Gracias, compañeras y compañeros. Gracias por las palabras, por el calor. Creo que yo siempre pienso que una central de trabajadores es una construcción colectiva y que sin saberlo cada compañero y compañera que milita en la central en cada rincón del país, de alguna manera alimenta y acumula en esos que somos la cara visible de la central. Yo creo que no existiría ningún dirigente si no existiera esa militancia que es la que construye y que nos va dando el lugar donde tenemos, que nos va dando las coordenadas de dónde situar políticamente a nuestra central. Así que creo que en esta construcción colectiva tenemos un momento muy particular que comparto lo que decían al principio nuestros compañeros, tanto Jorge como la compañera, nuestra querida compañera de Alzafé y los demás compañeros que hablan, es un momento de cambio muy importante. Yo creo que recorro mucho el país. Hay lugares donde, por ejemplo, la semana que viene en Catamarca vamos a poner en marcha la construcción de la CTA. Vamos a inaugurar la semana que viene en Catamarca el proceso de constitución de la CTA, como lo hicimos hace un tiempo poquito, hace un par de meses en Salta y un poquito más de tiempo en Tucumán, y de a poco vamos poniendo de pie en cada provincia nuestra construcción. Pero hay un lugar donde esa construcción es muy fuerte, es muy vital, y es esta, es la provincia de Santa Fe. Más todavía en términos de fortaleza que la provincia de Buenos Aires, que es donde tenemos más afiliados a la CTA, pero que tiene que ver con con esa demografía concentrada que tiene la provincia de Buenos Aires. Y cuando yo pensaba, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual esta CTA tiene signos de vitalidad y tiene esa pujanza para seguir avanzando? Y yo creo que es porque es la única CTA del país donde lo que fue el trípode fundante, para ponerlo de una manera, o sea, la CTA se conformó con tres grandes vertientes. Una era la de ATE, que en ese momento lo tenía a De Llenaro, al Colorado Coelguiaro, a Germán Andana y a otros compañeros que militaban en las provincias. La otra era la CETERA, que venía con Mari Sánchez como la cara más visible de esa construcción, y la otra eran los compañeros de Villa Constitución, Piccinini y Victorio Paulón, que conformaban la tercer pata, que hizo que la CTA en ese momento, que era un momento de mucha crisis, ahí sí que había una gran crisis, porque el país era entregado a las políticas del neoliberalismo, y más crisis porque el que lo entregaba era el que nosotros habíamos votado, porque nosotros, entre Angelós, el cordobés radical que decía que venía con el lápiz rojo a producir ajuste y despido en el Estado, y Menem, que decía que venía con la revolución productiva y el salariazo, por supuesto que con la desconfianza que se le pudiera tener, pero indudablemente apostamos a Menem.
O sea que más crisis todavía, porque el tipo que nosotros habíamos votado era el que llevaba adelante las peores políticas que se aplicaban en este país. Y más crisis porque la conducción de la CGT en ese momento se puso al servicio de esas políticas de ajuste, de privatización y de destrucción de los trabajadores. Imagínense que en ese momento estábamos, como se suele decir, a la intemperie, para no sé qué no sé. Habíamos quedado a la intemperie y a los gritos, como se suele decir. Como Tarzán. Como Tarzán. Y teníamos algunos dirigentes sindicales, como Luis Barrio Nuevo, que se encargaron de hacer el trabajo sucio, de terminar, por si acaso, de pegarle un tiro en la nuca a la CGT en el Congreso de San Martín, por la posibilidad de que hubiera una central de trabajadores alternativa, como se decía en aquella época. Y empezamos con el INSIPRON, y después fuimos Congreso de los Trabajadores de Argentina, y finalmente terminamos siendo la CTA. Y después esa alianza de tres partes se quebró. Y el único punto del país donde permanece viva es este. Porque con el triunfo de los compañeros de Villa Constitución hemos logrado recomponer lo que si uno tuviera que buscar el mapa genético de la CTA fue el origen de la CTA. Y creo que esto hay que rescatarlo porque hay que pensar para adelante. Hay que pensar para adelante y que la CTA tiene que recomponer esa alianza original. Por eso es tan importante el papel de los compañeros de ATE. Y el ATE más fuerte que tenemos en el país es el ATE de Santa Fe. Y por eso creo que los compañeros de Santa Fe tienen un papel de Santa Fe tiene un papel fundamental en la recuperación de ATE para los trabajadores de ATE. Porque no es la recuperación de ATE para la CTA ni para la CTA de los trabajadores. Es la recuperación de ATE para los trabajadores de ATE. Porque es una incongruencia absoluta. Yo creo que si estuviese Germán Abdala estaríamos hablando de otra cosa, pero es una incongruencia absoluta que en el momento que estamos discutiendo la recuperación del Estado Nacional, en el momento que estamos discutiendo la recuperación de la presencia del Estado en la discusión de un proyecto de nación, en el momento en que estamos poniendo como principal bandera de la lucha la renacionalización de YPF, la recuperación de la presencia del Estado en la discusión de las políticas económicas, en el momento en que estamos justamente en esa pelea, los compañeros que han conducido a ATE hacia una especie de zona oscura donde ya no se sabe qué es lo que pretenden hacer con la organización, estén convocando justamente a parar y a enfrentar a este gobierno nacional. Yo lo decía hoy por la radio, me preguntaban qué pensamos del paro del 20, y yo decía, el paro del 20 en nuestros debates ni siquiera existe como posibilidad. ¿Por qué? Porque no se trata de ser oficialista u opositor en el movimiento sindical. La otra vez, en una reunión que tuvimos, la reunión que tuvimos con Cristina Kirchner, ella lo decía bien, no hay un sindicalismo opositor o un sindicalismo oficialista, hay un sindicalismo que banca a los trabajadores, un sindicalismo que no los banca. Y esta es la verdad. Porque a veces uno tiene que apoyar medidas de un gobierno popular. A veces tiene que reclamar cosas que faltan. Porque si nosotros dijéramos que está todo bien, que vamos bárbaros en una especie de
camino directo hacia la justicia social plena, mentiríamos. Ningún proceso histórico se construye de manera lineal y de menor a mayor. En todos los procesos históricos hay contradicciones, en marcha y contramarcha. Hay momentos en los que uno sabe que está avanzando y hay otros momentos en los que parece que la cosa se detiene, en todos. Y este no va a ser la excepción. Lo mismo pasó en el mejor gobierno que tuvimos los trabajadores, pero en la época del peronismo también hubo contradicciones. Inmensos avances y momentos en los que hubo retroceso. Pero la clase trabajadora en ese momento lo definió bien, porque fue parte del proceso. Esa es la crisis que hoy nosotros tenemos. La crisis que hoy tenemos es la crisis de una capa dirigencial que no entiende el momento de cambio que se está viviendo en la Argentina. Y ojo, no hablo de los trabajadores. Yo hoy decía algo que ustedes también lo plantean en el documento. Me preguntaban hoy por la crisis, la fractura, si el sindicalismo en la Argentina está debilitado. Y la verdad que si yo dijera que el sindicalismo en la Argentina está debilitado, mentiría. Mentiría, porque hoy tenemos un sindicalismo que, con la incorporación de 5 millones de trabajadores y la incorporación sobre todo en el sector productivo de trabajadores muy jóvenes, se está fortaleciendo. Los metalúrgicos venían de tener más de 500.000 afiliados en la década del 70, pasaron a tener casi 50.000 a finales de los 90 y hoy están alcanzando los 400.000 afiliados nuevamente. El movimiento sindical está fuerte. Lo que está en crisis son los dirigentes del movimiento sindical, que son dos cosas distintas. Yo les decía, no hay ninguna fractura abajo. ¿Qué sindicato se fracturó? O sea, ¿qué sindicato después de la fractura de la CTA se partió por la mitad? Ninguno. Al contrario, se fortaleció la lucha y el debate interno. Y nosotros, por ejemplo, pudimos recuperar Villa Constitución, pero no porque hicimos un acuerdo con 3 dirigentes, porque hubo un proceso electoral y ese proceso electoral dio vuelta la tabla. Y si nosotros vemos los sindicatos de la CGT, ningún sindicato de la CGT se partió. Los que se cruzan de bote son los dirigentes y los trabajadores se enteran por el diario. Se enteran por el diario de que el dirigente que era oficialista ahora es opositor. Se enteran por el diario, y sobre todo si leen Clarín, de que el que era un salvaje caníbal que vivía apretando y impidiendo la libre circulación del diario Clarín, ahora es un filósofo europeo, esperanza de la nación, el gran pensador del movimiento sindical argentino. Pero bueno, esos son cambios que no tienen que ver con lo que está pasando abajo en el movimiento sindical. Yo les decía, convocan a un paro para el día 20, ¿con quién lo discutieron? ¿Hubo asamblea para definir ese paro? ¿Hubo un debate político? ¿Se pusieron frente a los trabajadores las cartas sobre la mesa? Moyano le dijo a los trabajadores cuáles son sus aliados. Micheli le explicó a sus representados cómo se entiende que el Momo Venegas junto con Bussi se sumen al paro cortando la ruta para impedir que otros trabajadores lleguen a su lugar de trabajo. No, no le hicieron eso. Además, seguramente les iría muy mal. No me imagino en una asamblea de trabajadores en Santa Fe a Bussi y al Momo Venegas, que estuvieron en contra de la ley
de los peones rurales, explicando que ahora van a cortar ellos la ruta para que los trabajadores paguen contra el gobierno que posibilitó que la ley se aprobara. Y verdaderamente son muchas contradicciones. Pero esas contradicciones, sobre todo, son las contradicciones y la crisis de esos dirigentes sindicales. La mayoría de los trabajadores, algunas cosas tienen claras. La mayoría de los trabajadores, si pudieran expresarse como lo hicieron la gente de la clase media y media alta, saldría a bancar este gobierno. Saldría a bancar este gobierno si de pronto de las napas profundas de la sociedad pudieran brotar los que menos tienen, los que más sufrieron los 90. No estarían marchando por las calles pidiendo que el gobierno de Cristina Kirchner se vaya. Estarían planteando quizás cosas que faltan, pero sabiendo que este es el único gobierno que puede garantizar que lo que falta sea posible. Porque cualquier otro gobierno que haya en la Argentina, surgido de cualquier otra matriz, sea de la derecha más rancia hasta los sectores que se denominan el centro derecho republicano, cualquiera de ellos significaría volver para atrás. Significaría ajuste, recorte, pérdida de recursos. Y esto a nosotros nos pega con un tema que es lo que aquí se planteaba. ¿Qué hay detrás de la disputa por lo del 7D, como le dicen? La aplicación de la ley de medios. Es una batalla fenomenal, de una dimensión en términos de transformación democrática enorme. A veces nosotros, como estamos sobre los hechos, no tenemos conciencia. Como nos pasa cuando estamos todos los días con nuestros hijos, que cuando viene alguien de afuera, se da cuenta cómo cambiaron y cómo crecieron. Y uno que lo ve todos los días, no se da cuenta. A veces en la política pasa así. Cuando uno está todos los días encima del presente. De Francia vino un representante de la izquierda que estuvo en un acto ahí en la Casa de Gobierno y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Jean-Luc Mélenchon se llama. Es un personaje que de sacar el 2% es más izquierda que el Partido Socialista, alguien que fue ministro de Educación de Mitterrand, y que bueno, viene de una izquierda muy pequeña de Francia. En la última elección sacó el 15%, según un salto enorme. Y él nos decía, si en Francia, en Italia o en Alemania, se hicieran solamente dos cosas de las que ustedes están tratando de hacer, que es la ley de medios, y por otro lado, la presencia de una política tratando de construir un orden en la sociedad que no tenga que ver con los intereses económicos de los grupos empresarios poderosos, eso solo ya sería una revolución para nosotros. Y yo creo que es importante la disputa por el tema de la ley de medios, porque así como en otro momento de la historia de América Latina los límites al movimiento popular se los ponían las fuerzas militares, en esta etapa actual los límites al movimiento popular se lo ponen las corporaciones, y de manera muy particular la corporación mediática. Porque hoy no están las Fuerzas Armadas como para jugar el papel que se jugó en la década del 70. Hoy, hasta donde podemos avanzar o hasta donde no, eso lo dice el diario Clarín, lo dice La Nación, lo dicen los que son los dueños de los grandes medios de comunicación. Hoy el clima de la sociedad lo generan ellos. Esa sensación térmica de que estamos en un momento terminal, de que nos acercamos a una especie de tierra de nadie, de que existe inseguridad en todos lados, de que nos vamos a terminar comiendo en una especie de lucha fratricida como si fuéramos tribus de caníbales entre nosotros. Toda esa imagen que generan los medios permanentemente
es esa sensación térmica que no dice lo que realmente pasa por la piel y por el corazón de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ustedes fíjense un ejemplo concreto. Chávez perdía la elección en Venezuela. Capriles le ganaba. No había posibilidad de que Chávez remontara la cuesta. Eso decían prácticamente todos los medios de comunicación. Hasta estos dos idiotas que fueron, Pinedo, con perdón de la palabra, Pinedo y la Bullrich, que pensaron que su gran papel histórico era anunciar la derrota de Chávez, en lugar de hacer un gran papel histórico, hicieron un papelón. Y la Nata también, diciendo que había ganado Capriles. Es que es tan fuerte la embestida de los grandes medios de comunicación que ellos generan esa sensación térmica que no tiene que ver con la temperatura de lo que pasa por abajo. Lo mismo en el Brasil con la elección que ganó el PT. Hasta los compañeros del PT pensaban que perdían la elección. Yo estuve 10 días antes en una reunión con los compañeros de la CUT y del PT y ellos estaban convencidos de que por el juicio del mensalado, que le están haciendo a Dirceu, a Genuino y a otra gente del PT, y por todo lo que era el clima que se había generado, ellos perdían y ganó el PT. Ganó con una mayoría que amplía territorialmente el poder que tuvo hasta ahora. Entonces, con esto que quiero decir, creo que nosotros estamos en un momento donde es clave avanzar con la democratización de los medios de comunicación, que no va a ser soplar y hacer botellas, que hay que pensar el 7 de diciembre como un punto de partida, no es que al otro día vamos a poner TN y va a aparecer Eve de Bonafini en vez de Bonelli. Pero tenemos que ser conscientes de que iniciamos un proceso que no es un tema menor, que no es algo que pasa entre el gobierno y Clarín y el grupo Clarín, es algo que pasa entre las corporaciones y la democracia. Solamente vamos a poder avanzar si fortalecemos la democracia. Y la democracia, fíjense, ahora lo descubrió la derecha. Ahora la derecha dice que la democracia no es solamente votar. Antes te decían, dejate de joder, no cortes la ruta, no hagas huelga, no hagas marcha, aceptá que el gobierno es esto, aceptá que este es el rumbo, y si no te gusta, hacé un partido, como nos dijo un día Menem. ¿No les gusta, muchachos? Bueno, es muy fácil, hagan un partido, ganen la elección y gobiernan ustedes. Bueno, ahora que gobierna un gobierno que más o menos se parece a lo que nosotros decimos, la derecha descubrió que la democracia no es solamente votar. Que si la gente marcha y sale a la calle multitudinariamente como salió el 8 de noviembre, entonces hay que saber escuchar lo que dice la gente. Y yo creo que efectivamente la democracia no es solamente votar. Por eso que es tan importante que esta ley que se aprobó en el marco de la movilización popular se lleve adelante. Creo que es una disputa, una pelea clave. Nosotros estuvimos hace poquitos días involucrados en dos hechos que tienen que ver con lo que pasa afuera de nuestro país, pero también con lo que pasa dentro. Estuvimos en Mar del Plata recordando el 7º aniversario del rechazo al ARC. ¿Por qué estuvimos recordando el 7º aniversario del rechazo al ARC? Yo lo decía en el discurso cuando me tocó hablar. No lo hacemos para mirar el pasado. No lo hacemos para sacarle lustre a una foto vieja que ya tiene polvo encima. Lo hacemos porque si nosotros no perseveramos en ese camino, estamos liquidados. Liquidados como pueblo, liquidados como nación, liquidados como continente, liquidados como trabajadores. Acá el enemigo nuestro es el imperialismo norteamericano.
lo tenemos que decir con todas las letras. En un congreso de trabajadores lo tenemos que decir con todas las letras. Porque la presencia de ese país que se arroga la potestad de invadir a cuanta nación se le ocurre que tiene que invadir, ya sea porque tenga petróleo debajo de los pies que la habitan, o porque para ellos sea un objetivo estratégico, y que pretende controlar el mundo a través del Fondo Monetario Internacional, y que tiene en Angela Merkel, a través del Banco Central Europeo, la misma pieza y el mismo trabajo que hacía el Fondo Monetario entre nosotros. Cualquier proyecto de cambio democrático, con distribución de riqueza, con avances culturales, con ampliación de derechos, en algún momento choca contra los intereses de los norteamericanos. Esto es imposible, no plantearlo entre nosotros. Yo sé que para el común de la gente capaz que esto sea una realidad lejana, que el común de la gente diga, bueno, pues si ganó Obama, que es mejor que el republicano. Está bien, sí, es mejor que el republicano, pero es más o menos la diferencia que puede haber entre un uruguayo montevideano y un porteño. Vos lo ponés uno al lado del otro y son más o menos lo mismo. Entonces, yo creo que nosotros recordar el ALCA es asumir el compromiso de la unidad, de la construcción de América Latina como una nación. Por eso estuvo el embajador de Venezuela y habló, el embajador de Cuba, el de Brasil, los compañeros de la Central de Trabajadores de Chile, los compañeros de la Central de Brasil y otras. Es decir, hay que mantener vivo eso en la disputa nuestra. Fuimos 65 compañeros. 65 compañeros de Santa Fe, claro que fue muy importante. Fue la delegación más numerosa que estuvo ahí. Y estuvimos ayer en un acto recorriendo la embajada de Grecia y la embajada de España, porque también nosotros necesitamos fortalecer la solidaridad internacional denunciando lo que significa el ajuste en Europa, porque la destrucción de los derechos sociales de los europeos a la larga va a terminar siendo la destrucción de los derechos sociales nuestros. El otro día hablábamos con Victoria entre una conversación con un grupo empresario de acá, que decía: a nosotros la mano de obra en México nos cuesta $12 la hora y acá nos cuesta $24 la hora. Entonces nosotros la perspectiva que tenemos es, como la mano de obra argentina es más calificada que la mexicana, la perspectiva que nos planteamos es empezar a mandar a México o a Brasil una cantidad de trabajo que emplea intensivamente mano de obra y reducir los empleos en la Argentina, donde pagamos más, pero tenemos mejor mano de obra. O sea, vamos a tener menos trabajadores en la Argentina, más en México y en Brasil, producción más calificada acá, de un tipo de producción que necesitamos. Y esto para nosotros a la larga puede significar desocupación, porque la lógica del capitalismo hoy es desplazarse por el mundo buscando mano de obra barata. Y nosotros tenemos el problema de los países del Asia, y si a esto se le agrega el problema de los países de Europa, evidentemente en algún momento a nosotros eso nos va a golpear. Entonces, para nosotros lo que pase con los obreros de España, de Grecia, de Italia, no es lo mismo. No es lo mismo que los liquiden y los corten en rodajas y los hagan carne picada a que no lo puedan hacer. No es lo mismo. Del mismo modo que para los empresarios no es lo mismo. Para los empresarios, sean dueños de una metalúrgica en Paraná o dueños de una automotriz en Córdoba, no es lo mismo
poder liquidar al movimiento obrero y a la resistencia del movimiento obrero en Europa que no poder liquidarlo. Por eso estuvimos frente a la Embajada de España y de Grecia, no simplemente por una cuestión folclórica. Son cuestiones que están atadas a nuestros intereses. Y yo decía, porque hoy me preguntaba, pero usted qué piensa del paro del 20? Y yo pienso que es un paro que no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Y me refiero al paro nacional. Una cosa es que nosotros tengamos que parar en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, en donde tengamos que parar. Una cosa es que tengamos que parar en un conflicto como el del subterráneo o en un conflicto, en una discusión de paritaria. Pero otra cosa es que en un momento en el que en la Argentina hay claramente dos campos de fuerza, creo que nunca o pocas veces, como en este momento histórico, hay dos campos de fuerza enfrentados. De un lado están las grandes corporaciones económicas, las grandes corporaciones mediáticas, la sociedad rural, los sectores vinculados a los negocios que podríamos denominar del gran capital económico. Y del otro lado estamos los sectores que estamos representados por la clase trabajadora, sectores de clase media-baja, pequeños productores campesinos, pequeños comerciantes, maestros, médicos, estudiantes, desocupados. Del otro lado estamos todos esos. Y estos dos campos están enfrentados. Los que son dueños del poder económico y son dueños del poder real, lo que le llaman el poder fáctico, el poder ese que se toca, que es sólido, que no es gaseoso como el poder de los votos. Ese es poder sólido. Son edificios, son máquinas, son armas, son usinas de producción ideológica, son multinacionales. Ese se toca. Los dueños de ese poder quieren que la Argentina tenga un gobierno en el que ellos vuelvan a manejar los hilos de las marionetas, como fue Menem, como fue de la Rúa. Los viejos gobiernos títeres que le dijeron que sí al ANCA hasta el año 2005. Y los otros, los que estamos en ese sector, de los que no tenemos ningún poder real, concreto, no hay nada que sea sólido en el otro sector. ¿Qué tenemos? Nuestra capacidad de ir a trabajar y que nos paguen un salario. El pedacito de tierra de que nos quieren sacar. La pequeña producción o el pequeño bolichito. Los que somos dueños de eso, que no es nada, lo único que tenemos de lo que somos dueños, lo único que nos representa es el gobierno que hoy tenemos. Esto es así, con todas las contradicciones que pueda tener ese gobierno, pero está claro que no es un gobierno que cuando uno de estos tipos levanta el teléfono, cambia la receta. Y lo vuelvo a subrayar con todos los temas que tenemos pendientes, porque son muchos. Desde lo del impuesto al mínimo no imponible hasta la personería gremial de la CTA, desde las leyes que todavía no se pudieron votar de distribución de la riqueza, como sería la reforma tributaria, la ley de entidades financieras, hasta los cambios que necesitamos que haya también en la relación con las provincias. Hay un montón de cosas que faltan. Eso está fuera de discusión. Y dependerá de nuestro grado de organización y de nuestra fuerza que los tiempos para avanzar hacia eso se aceleren o no. Y ahí la división y la fractura de la CTA juega en contra nuestra. Porque si nosotros hoy hubiésemos tenido una CTA unida, con una clara posición de compromiso con este proceso de transformación, el campo popular tendría mayor capacidad para traccionar por las cosas que faltan.
Hoy, lamentablemente, tenemos esta fractura en la CTA, un sector de la CTA jugando objetivamente con estos sectores de la derecha, porque es muy simple. Si uno le dice al titular de la sociedad rural o de la Federación Agraria, o le pregunta a los grandes dueños de los diarios, o le pregunta a los grandes dueños del poder económico: señores, ¿ustedes qué quieren? ¿Que el paro del 20 sea un éxito y que ponga al gobierno en otro tembladeral, o quieren que el paro del 20 fracase? Y ellos van a decir: queremos que sea un éxito. Queremos que sea un éxito. Queremos que el gobierno vuelva a sentir como sintió el día del 8 de noviembre, que le tiembla el piso debajo de los pies. Entonces está claro que esos compañeros están jugando en contra de los intereses del campo popular, por más discurso que hagan. A mí no me van a convencer de que Moyano, de Narváez, Macri, Duhalde, Micheli, Bussi y Violcati de pronto coinciden en la defensa de un modelo en el que los trabajadores podamos vivir mejor. No jodamos. Entonces, yo creo que ahí, en ese punto, no podemos perder la brújula. En ese punto nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que fortalecer esta marcha en el proceso de transformación, de que hay que jugar muy fuerte por la unidad del campo popular, pero una unidad que nos ponga del otro lado, no del lado donde están los dueños del poder económico. Y creo que una tarea que tenemos por delante es fortalecer mucho más la CTA. La CTA a futuro tiene más, ¿cómo les podría decir? A futuro tiene mayor proyección en este proceso de cambio que el que tiene la CGT, a condición de que seamos capaces de hacer que la CTA siga creciendo. Si nos enamoramos de esta CTA así como está y nos parece que está todo bien, porque salimos muchas veces en algunos medios de prensa, ahí perdimos. Pero ¿por qué digo que a futuro es más vigente como representación de la clase trabajadora? Porque lo que representa la CTA es la clase trabajadora real, como existe. Pensar que la clase trabajadora son solamente los trabajadores registrados que tienen convenio y por lo tanto tienen sindicatos y discuten todo en paritaria, pensar que eso es la clase trabajadora es cometer un error enorme. La clase trabajadora hoy son los que tienen convenio, son los pequeños campesinos, como los compañeros que estuvieron acá. Ellos son la clase trabajadora. Son los compañeros no registrados, son los compañeros eventuales, son los compañeros cooperativistas, los que recuperaron empresas, son los compañeros que tienen trabajo eventual, son los que todavía están desocupados, son los compañeros que militan en los movimientos barriales. Esa es la clase trabajadora en su estado real. Y esa es la clase trabajadora que va a seguir existiendo. No es que en estas condiciones del capitalismo vamos a volver a tener el 97% de los trabajadores con convenios y con sindicatos. Eso ya fue. Y no lo va a volver a ver la Argentina. Volveremos a tener más o menos trabajo registrado. Dependerá de que tengamos éxito o no en la lucha que nos planteemos. Pero no vamos a volver a tener, porque no existe en el mundo capitalista actual el pleno empleo. Es más, es la variable que utilizan los dueños del poder económico para bajar los salarios. La desocupación no fue un error de cálculo, fue lo que necesitaba
el grupo de la burguesía o del empresariado argentino para quitarle poder de juego a la clase trabajadora y para bajar los salarios. Porque pasó en los 90, cuando por cada tipo que está trabajando tenés 100 en la calle esperando para entrar a trabajar, cuando le vas a pedir al patrón, te golpean el hombro y te dicen, mirá por la ventana, ¿ves todo eso que están ahí haciendo fila? A eso los hago trabajar por la mitad que vos, así que callate la boca. Y eso explica muchos de los retrocesos que nosotros tuvimos. Por eso que hacerle par a un gobierno que en 10 años recuperó 5 millones de puestos de trabajo, tengamos presente lo que significa 5 millones de puestos de trabajo, a un gobierno que fue capaz de tomar una bandera como la Asignación Universal por Hijo, a un gobierno que reestatizó IPF, a un gobierno que recuperó la jubilación para el sector público, a un gobierno que tuvo en el 2005 un presidente que le dijo no al AICA, porque había que estar en los pantalones de ese hombre, año 2005, con un Bush que vino a la Argentina porque estaba convencido de que le hacía firmar a todos los presidentes lo del AICA, si no ni venía, mandaba al cadete de la Casa Blanca para que después los diarios dijeran qué vergüenza, Bush no quiso venir. Al gobierno que hizo todo eso y que hoy nos está planteando horizontes que son de avance. Ahora se está discutiendo la ley para que las empleadas de las casas particulares, las empleadas domésticas, puedan ser registradas. Se han incorporado cuestiones que planteó la CTA. Lo de las enfermedades profesionales que se acaba de leer, es la CTA la que lleva la propuesta de ese consejo tripartito y la que pone la letra para que se pueda avanzar. Entonces un gobierno que tiene esa capacidad, que es permeable a las demandas nuestras, no es un gobierno al que nosotros le tengamos que hacer un par. Y yo sé que de esto no tengo que convencer a ninguno de ustedes, pero sé también que a la inmensa mayoría de los trabajadores tampoco lo tengo que convencer. Si la inmensa mayoría de los trabajadores estuviese convencido de eso, no haría falta hacer un solo piquete. Bussi se podría quedar en su casa tomando mate y el Momo Venegas podría estar tranquilo en su bella casa con su 4x4 y nadie tendría que cortar nada, porque cuando los trabajadores tienen conciencia de algo, no hace falta que nadie le corte la calle para que hagan paro. La historia de la lucha del movimiento obrero en Argentina lo demuestra con creces. Cuando fueron las luchas de aquella Constitución, no tenía que venir ningún esclarecido a hacer un piquete para que los trabajadores pararan. Entonces yo creo que lo que estamos discutiendo tiene que ver fundamentalmente con definir de qué lado nos paramos nosotros y cómo hacemos para que la clase trabajadora avance. Y para que la clase trabajadora avance tenemos que resolver un gran problema, que es la falta de debate interno en las organizaciones sindicales, la falta de participación de los trabajadores. No puede ser que los trabajadores se enteren por el diario de que hay un paro el día 20 y se llenen la boca hablando de democracia. ¿Qué democracia es esa? ¿Qué asamblea hicieron Moyano y Micheli para decir a los trabajadores el día 20 se trabaja? Yo creo que esa es una bandera que tenemos que levantar muy fuerte, que va a producir en algunos irritación, incluso en gente del gobierno. Acá tenemos que decirlo con todas las letras. Hay mucha gente a la que la presencia de la CTA le molesta. Hay mucha gente a la que, por más que nosotros estemos en un acto de la Casa de Gobierno en la primera fila, cuando nosotros digamos que la CTA tiene que tener la personalidad gremial, hay mucha gente que no le va a hacer gracia esa historia. Hay muchos
que hablan del movimiento sindical, pero que no quieren demasiado protagonismo de los trabajadores. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que garantizar. Tiene que haber un cambio en las leyes del sindicalismo. Por eso proponemos una ley con un Código Nacional Electoral, para que se termine la naturalización de la práctica del fraude en las organizaciones sindicales. Y esto digo porque hay fraudes que son escandalosos, que claman al cielo por el castigo, y hay otros fraudes que se han incorporado como una práctica que le da un plus al que conduce el sindicato. Si vos le querés ganar a un tipo que conduce el sindicato, tenés que tener una mayoría, qué sé yo, aplastante, porque si no, en algún punto te van limando, te van modificando el padrón. Bueno, lo de Villa Constitución, la gente esta tan democrática, algunos tan, que se dicen tan de izquierda, y sin embargo tenían todas las mañas de cualquier burócrata sindical que defiende el sillón. Y hay tipos que están abulonados a los sillones hace 60 años. Y sabemos que se van a morir en el sillón, que lo van a sacar del sindicato arriba del sillón y lo van a llevar a la funeraria, del sindicato a la funeraria. Eso es así. Y esto lo tenemos que cambiar, porque esto es muy grave que esté pasando. Porque el movimiento sindical y los trabajadores no tiene el protagonismo que tendría que tener en este momento este proceso histórico de cambio. Y esto es quizás lo que muestra la mayor debilidad de este momento histórico que estamos viviendo. Porque sería mucho más fuerte el proceso, estaríamos mucho mejor parados, tendríamos la defensa más alta frente a cualquier cacerolero si tuviésemos un movimiento obrero dispuesto a salir a la calle en el momento que se lo diera que salía a la casa. Y la verdad, indigna, calienta mucho haber estado tantos años luchando y acumulando en el movimiento sindical para que hoy tengamos esto que tenemos en el movimiento sindical. 30.000 desaparecidos. Claro, con 30.000 compañeros desaparecidos. Entonces yo creo que tenemos esa gran tarea. Todo lo que significa ampliar derechos en la sociedad tenemos que trasladarlo a los trabajadores. No podemos ampliar derechos en la sociedad, no podemos avanzar con cosas tan importantes como se están avanzando y dejar en una cápsula a los trabajadores. No podemos tener pibes como estos que tenemos en Villa Constitución, que entran a trabajar en una fábrica y se afilian al sindicato porque usan la obra social, pero no se les ocurre ni por las tapas ir a una asamblea del sindicato, ni ir a militar al sindicato, porque saben que donde se meten ahí entran a un callejón sin salida. Porque es así, estos pibes jóvenes que están hoy acá, están porque hubo compañeros militando ahí. Pero vas a otros lugares y lo primero que te aconsejan es agachar la cabeza y callarte la boca. Tomá el carnet y callate la boca. Esa es la consigna. Y yo creo que nosotros tenemos que fortalecer a la clase trabajadora en el debate, en la participación, en la mística. A veces uno siente el dolor, la indignación de que para muchos pibes jóvenes el sindicalismo sigue siendo una mala palabra. Néstor tuvo la capacidad, con algunos actos simbólicos, como hacer bajar el cuadro del genocida, como habérsele parado en la cara a Bush, de revivir la mística de los jóvenes hacia la participación en la política.
pero no tuvimos ningún gesto simbólico, ningún acto que nos permitiera revivir esa mística de la participación de los jóvenes en la militancia dentro del movimiento sindical. Y eso tenemos que construirlo nosotros. Y es muy difícil porque hoy los medios te ponen el dirigente sindical oficialista, que goza de los favores de la presidenta de la Nación, que se sienta en la primera fila. Esos son los comentarios. Y Moyano, que es un tipo que tiene empresa, que tiene negocio, que tiene un pasado turbio, que tiene todo lo que nosotros sabemos que tiene Moyano, es el señor que hoy es la esperanza de la oposición de este país para reconstruir un modelo donde los trabajadores tengan participación. Entonces, en ese plano es muy difícil la lucha. A ustedes les debe pasar cuando uno va a hablar con los compañeros, con las compañeras, pero es el desafío que tenemos. Y la condición sine qua non es que existan mayores márgenes de democracia para que las compañeros y compañeras trabajadores puedan participar. Esa es una pelea que la tenemos que dar. Ayer estuvimos en un acto donde se anunció lo de que la segunda cuota del medio aguinaldo no va a haber descuento del mínimo ni imponible. Está bien, es una buena noticia. Nadie puede decir estamos en contra. Nos parece bien. Ahora, se anunció algo más importante, y es que el año que viene vamos a discutir lo del mínimo no imponible. Pero la presidenta, que estaba sentado enfrente de ella, 2 veces dijo: vamos a hablar con la CGT. Y ese no es un error. Eso forma parte de las condiciones que esta nueva construcción de la CGT pone sobre la mesa. Y frente a eso, nosotros tenemos que tener más claro que sin generar una confrontación con esta CGT, porque no vamos a negar una nueva confrontación a todas las que ya existen, más vale que si la divisoria de agua es que estos, por el motivo que fuere, están dispuestos a seguir bancando, vamos a tratar de sostener eso, porque sostener la unidad del campo popular es procesar también esas contradicciones. Si no, no hay unidad del campo popular. Hay que procesar esas contradicciones, pero teniendo absolutamente claro que nosotros tenemos que ser inflexibles en el punto de que la CTA tiene que ser reconocida plenamente. No hay discusión. La CTA tiene que ser reconocida para la organización de la sociedad de la clase. Nosotros hemos presentado hace 20 días un pedido de pronto despacho, solicitando la personalidad gremial nuevamente. Por 2 motivos. Primero, porque si no lo hacemos, se puede interpretar como que hemos desistido del pedido. Y el segundo motivo es porque explicamos cómo nosotros queremos la personería gremial. Nosotros queremos la personería gremial sobre las organizaciones que ya la tienen. Es decir, que no hay que hacer ninguna compulsa con ningún otro gremio. Si los docentes tienen personería gremial, si los compañeros del neumático tienen personería gremial, si los periodistas tienen personería gremial, si los compañeros de la CONADU tienen personería gremial, los de aeronáutico tienen personería, y los pilotos de AUSTAD tienen personería, queremos la personería de la CTA sobre esas representaciones con personería. No hay que hacer nada más que firmar. Porque cuando se forma la Confederación del Transporte, con gremios que tienen personería, al otro día le dan la personería. Se acaba de formar la Federación de los Gremios de la Aeronáutica y al otro día tuvieron personería. Es automático. Entonces nosotros queremos eso. Por lo menos queremos el paraguas de la personería sobre las organizaciones que ya la tienen. ¿Por qué los docentes de CTA o los compañeros neumáticos o cualquier otro gremio que está en la CTA tiene que estar condenado a estar en una central sin personería cuando su organización de base la tiene? Porque esto también nos impide crecer.
porque crecer significa resolver el problema de la construcción en todas las dimensiones, incluida la económica. No fue bueno para la CTA que la CTA dependiera durante un largo periodo de los aportes de ATE, casi exclusivamente. Que hay que reconocerle a los compañeros de ATE el esfuerzo que hicieron. Hoy ese esfuerzo lo está haciendo fundamentalmente el gremio de los docentes. A ese gremio pertenezco yo. Pero tampoco es bueno para la CTA que la organización dependa de los aportes de un sector. Tenemos que construir una CTA donde los aportes surjan de todos los sectores, porque nadie se tiene que sentir dueño ni con derecho por encima de otro. Pero para eso tenemos que construir algo que haga que todos los compañeros, en la medida de sus posibilidades, porque esto es como en la sociedad, en la medida, como en la sociedad justa que queremos, que cada uno aporte en la medida de sus posibilidades, pero que aporte, para que nadie se confunda, para que tengamos claro que la CTA le pertenece al desocupado, al mecánico, al docente, al enfermero, al administrativo o a cualquier otro. Ahora, si nosotros tenemos la personalidad gremial, podemos resolver este tipo de problemas. Hoy no lo podemos resolver. Si nosotros tenemos personalidad gremial, podemos poner un paraguas protector sobre los compañeros cooperativistas. Hoy no lo podemos hacer en esos términos. Sí lo hacemos en otros, pero no en los términos de la legalidad. No es un tema menores. Y nosotros el año que viene lo tenemos que encarar y lo tenemos que resolver. No se puede seguir poniendo en el freezer la demanda de la personalidad gremial. Como no se puede seguir postergando la demanda de que tengan los mismos derechos los compañeros de las organizaciones con inscripción gremial que los que tienen personalidad gremial. Porque hoy te dan inscripción gremial y estás 20 años con inscripción gremial. Y entonces los delegados de las organizaciones con inscripción gremial los pueden echar. Y en el conflicto colectivo no te pueden representar. Y en la recaudación de la cuota tampoco podés presentarte. Entonces en la práctica lo que hay es una clase trabajadora con derechos y otra clase trabajadora con derechos recortados. Y no tiene por qué ser así. Son cuestiones que nosotros las tenemos que volver a plantear. Y tenemos que pelear por avances que son, a mi modo de ver, los que tienen que ser el rasgo distintivo de los próximos 3 años, hasta el 2015. Yo creo que Cristina Kirchner, o cualquier otro, como sucedió en Brasil, que Cristina Kirchner designe, que Cristina Kirchner señale, que Cristina Kirchner proponga, ella o el que proponga o la que proponga, seguirá siendo quien conduzca nuestro país si en estos 3 años, si de acá hasta el 2015, somos capaces de avanzar en las cuestiones que todavía están pendientes en términos de distribución de la riqueza y en términos de fortalecimiento de la democracia. Si el gobierno para las máquinas, si simplemente nos dedicamos a poner las velas para que nos empuje el viento, estamos perdidos. Porque es lo que quieren quienes hoy están asediando y arrinconando al gobierno. La marcha del 8N y los cacerolazos y todo lo que pueda venir después no va a conformar una mayoría alternativa ni un partido político alternativo. La crítica que le hacen desde el kirchnerismo es cierta, pero sí paraliza, sí te debilita, sí te impide avanzar, sí te pone contra las cuerdas, sí te resta iniciativa, sí te pone a pensar qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer en función de la debilidad. Y en esa situación inevitablemente vamos a retroceder. Y si retrocedemos vamos a ir a una derrota electoral. Por eso creo que es tan importante sostener la fuerza de la capacidad transformadora. Y nosotros tenemos que ser el corazón, el motor, el pulmón de todo lo que tenga que ver con transformar, con distribuir, con hacer más justa esta Argentina.
Gracias y fuerza.